tema de división algebraica, hemos visto los métodos. El método más general para hacer cualquier división es el método de Horner. Como un caso particular hemos visto el método de Fini. Y la última clase que vimos, vimos cómo calcular el arresto, solamente el arresto de una división algebraica, ¿no? Habíamos visto el teorema del resto. Vamos a continuar con esto de la división algebraica. Vamos a ver ahora, así como productos notables, ¿no? Hay multiplicación algebraica, pero hay algunas multiplicaciones que son bastante conocidas. Algo similar pasa con cocientes notables o divisiones notables, ¿no? Pero bueno, se le llama más así, cocientes notables, donde hay algunas divisiones que son bastante conocidas. Y lógicamente, al momento de hacer la división, lo vamos a hacer directamente. Mira, no son muchos, no es igual que producto notable, ¿no? Que tiene cantidad de productos notables, sino acá solamente son 3 casos o 3 divisiones bastante conocidas. A ver, vamos a analizar esos cocientes notables. Primero, para que exista cociente, la división tiene que ser exacta. Dividendo divisor, esa división, como es una división exacta, no hay resto, no aparece resto, entonces solamente te va a quedar cociente. Y de ahí el nombre, pues, ¿no? Son cocientes más conocidos, los cocientes más notables. Entonces, requisito fundamental para que sea cociente notable es que la división sea exacta. Ahora, no estudiamos todas las divisiones, también solamente un tipo de divisiones que es de esta forma, ¿no? Bueno, dice la división, esta división es un cociente notable cuando la división es exacta. ¿Qué forma tiene? Esa que vemos ahí. No son todas las divisiones, solamente una en particular, que tiene una forma muy característica. El dividendo, el divisor, bueno, acá los signos, ¿no? Más, menos, y vamos a ir combinando los signos. Puede ser más arriba, menos abajo, menos, más, menos, más. Pero mira, la forma de los cocientes notables que vamos a ver, que vamos a analizar, son de ese tipo. Potencia arriba, potencia abajo. Solamente varía en el exponente, ¿no? Arriba una potencia, x elevado a la 6. Y abajo x elevado a la 3. Por acá, un y elevado a la... no sé, 18. Un y elevado a la 6. Acá es la misma potencia, me refiero a la misma base, es la potencia con la misma base, y por este extremo, potencia con la misma base. Acá la base es x, acá la base es y. Entonces, eso es fundamental para distinguir que vamos a utilizar cocientes notables. Ahora, hemos dicho que cocientes notables, la división tiene que ser exacta, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en un momento ya. Entonces, identifiquemos primero, esta es la forma general. Esto en el divisor, esta primera potencia es la primera base. Y esta segunda potencia, que es y a la q, se llama segunda base. Eso también es fundamental. Entonces, ¿tiene 2 bases? Sí. Bueno, así le vamos a llamar, ¿no? Bases. Solamente nos vamos a centrar en el divisor. La primera base es x a la p y la segunda base q a la, y a la q. El signo no nos interesa. Para sacar las bases, fíjate que no nos interesa el signo. Si tienes x a la 7 menos y a la 8, la primera base es x a la 7. ¿Cuál es la segunda base? Ojo, no es menos y a la 8, no. Solamente y a la 8. El signo no. Sin el signo. Entonces, primera base x a la p, segunda base y a la q. Ahora, esa división, si es un cociente notable, esto es un cociente notable, un CN, cociente notable, la división va a ser exacta
por lo que al resolver esto nos va a resultar un cociente después. ¿No? De ahí el nombre de cociente notable. No hay resto. Divide en 2 sobre divisor, resulta simplemente un cociente. Ahora, si queremos saber cuántos términos va a tener ese cociente, simplemente basta hacer la división de los exponentes, ¿no? Si quieres saber número de términos del cociente, le voy a agregar, del cociente del Q de X, basta hacer la división M sobre P, y eso debe ser igual a N sobre Q. Y el número de términos lo obtenemos, basta dividiendo cualquiera de los dos, ¿no? Quieres dividir M sobre P o N sobre Q. Debe salir lo mismo porque eso resulta el número de términos. Y esa va a ser nuestra notación. Número y T minúscula, número de términos. Ahora, eso también nos garantiza algo importante. Esto también nos garantiza la existencia, ojo, porque yo puedo poner así, ¿no? Un x a la 6 más y a la 20, por acá un x a la 2 menos y a la 10, por ejemplo. Dice, ¿esto será cociente notable? Bueno, el número de términos, según la fórmula, debe ser 6 sobre 2, 20 sobre 10, pero no son iguales, pues, porque acá te sale 3 y acá te sale 2. Entonces, rápidamente podemos descartar que esta no es un cociente notable. No es un cociente notable. Entonces, eso nos ayuda también, el número de términos nos ayuda para descartar, ¿sí? Ver la existencia, si es cociente notable o no. Vamos a ver solamente 3 casos. Es una combinación de los signos, pues, ¿no? Arriba puede ser cualquier signo, más, menos. Vamos a combinar primero menos, menos, más, más, y el tercer caso, menos, más. El cuarto caso, donde es más arriba, menos, ¿no? Serían las 4 posibles combinaciones, menos, menos, más, menos, más menos. Menos, menos sí genera cociente notable, más también, menos, más también. No. Nunca, la división es exacta, puede probar, ¿no? De cualquier, no sale la división exacta. Así que, algo sencillo. X a la 6, y a la 6. No sale. Por más que haga, no, la división nunca sale exacta. No importa si le pones el exponente 6, un exponente impar, no sale. Lo puede comprobar por el teorema de resto, pues, ¿no? Divisor a 0, x es igual a y, reemplazas, te queda y a la 7 más y a la 7, te va a salir 2 veces y a la 7. El resto sale 2 veces y a la 7. Nunca sale 0 el resto. Por lo tanto, el tercer caso, el último caso más menos, ese no genera cociente notable y no lo vamos a estudiar. Solamente vamos a estudiar los 3 casos y en ese orden, ya trata de ir memorizándote en ese orden. Caso 1, menos, menos. Caso 2, más, más. Y el caso 3, combinas, ¿no? Arriba menos y abajo más. Menos, menos, más, menos, más. El primer caso es el más general de repente, el que tiene menos restricciones. Menos, menos, caso 1. Existencia, ¿cómo sé que esa división es un cociente notable? La existencia basta hacer la división. Es cociente notable si al hacer la división de el exponente m sobre el exponente b resulta ser igual a n sobre el exponente q. Y eso te da el número de términos, por lo que eso debe ser un número natural. Siempre hay un número natural, ¿sí? Bastante cuidado porque a veces puede pasar esto, ¿no? ¿Qué pasa si son iguales y me sale una fracción? Acá me pone 3, 2. Que sea así. Hacer la división es 7 medios es igual a 14 sobre 4, sí. Hasta ahí son iguales, pero eso es un número natural, porque al momento de dividir, ¿qué te va a salir? El número de términos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el número de términos sea 7 medios? Absurdo. Por lo tanto, a pesar que son iguales, pero debe verificar que esa división siempre sea un número natural. Para el primer caso, siempre es natural. Puede ser par o impar, sí.
Porque para el caso 2 y 3, ahí sí vamos a jugar con los... Tiene que ser natural, pero tiene que ser impar. Y para el caso 3, tiene que ser natural, sí, pero tiene que ser par. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, para este primer caso no hay problema. Hacemos la división, existe, sale un número natural y ya está. Entonces, el detalle sería cómo desarrollo, ¿no? Porque si es cociente notable no lo vamos a hacer por Horner ni Ruffini, lo tenemos que desarrollar de manera directa. Por ejemplo, ese tipo, ¿no? De división. X a la 8 menos Y a la 12 sobre X a la 2 menos Y a la 3. ¿Cómo lo desarrollamos de manera directa? Hay una estrategia acá, ¿no? Primero, el primer término y el último término siempre son los más fáciles de encontrar. Nos vamos vamos a utilizar esa estrategia. Encontramos el primer término, encontramos el último término y de ahí vamos a construir los otros términos. Entonces, para empezar, encontremos el número de términos. El número de términos divides 8 sobre 2, o si quieres 12 sobre 3, debe salir lo mismo siempre, que sale 4. Por lo tanto, al hacer la división, este tiene un cociente de 4 términos. Tiene un cociente de 4 términos. ¿Qué más? Para encontrar el primer término vas a hacer esta división, pues. Divide mentalmente y ya tienes el primer término. Es... Acá abajo lo voy a hacer. Lo voy a hacer más pequeñito, el número de términos. Número de términos, dividimos los exponentes. 4. Tiene 4 términos. ¿Cuáles son? El primer término es x divide x a la 8 entre x a la 2, x a la 6. Como tiene 4 términos, el último término también hacemos lo mismo. Divides ahora estos extremos con todo el signo. Y este debe salir el término 4. Cancela, menos arriba con menos abajo se van, y a la 12 sobre y a la 3, y a la 9. Término 1, término 4, y ya con eso podemos construir los otros términos. Empieza con x. En el segundo término aparece x, pero se va a ir reduciendo de cuánto en cuanto lo que te mande la base. De ahí la importancia de la base, pues la base es x a la 2. X disminuye de 2 en 2. Acá va a aparecer como x a la 4, por acá como x a la 2, y por acá aparece como x a la 0. Pero x a la 0 es 1, pues. ¿Sí? Ya de frente, ¿no? X a la 0, 1. Ya para qué le colocamos x a la 0, simplemente lo dejamos así. Lo mismo va a pasar con y. Va a empezar por acá, de derecha a izquierda, ¿no? Y a la 9, en el tercer término también aparece y, pero con el exponente disminuyendo de 3 en 3. 9 menos 3, 6. 6 menos 3, 3. 3 menos 3, 0. Y a la 0. Pero y a la 0 es 1, pues. Entonces ya no lo escribimos. Bien, sí quedaría. Y en el primer caso todos los signos son positivos. Así que no hay problema. En el primer caso todos los términos son positivos. Así quedaría. Ese sería el desarrollo de este cociente notable. Por lo tanto quedaría así. X a la 6, X a la 4, Y a la 3, X a la 2, más por Y a la 6 más Y a la 9. Entonces, características, todos los términos son positivos acá, ¿no? Una observación, todos los términos positivos. Todos sus términos positivos. Tiene todos los términos positivos. Caso 1. Analicemos el caso 2. Ese es el caso de repente más general y de repente más práctico, ¿no? Menos, siempre sale positivo.
Y el número de términos puede ser cualquier natural. Ya para los casos 2 y 3 son un poquito más especiales. A ver. Para el caso 2. Hemos dicho menos menos, el caso 2 es el más más. Ahora acá viene el detalle. Para saber la existencia, para saber si esto es cociente notable, bueno, hacemos la división siempre, ¿no? De m sobre p igual a n sobre q. Lo que resulta es el número de términos, pero este número de términos ahora debe ser un número impar. El número de términos debe ser impar, porque si no, no te va a generar cociente notable. En el caso más más, debe ser impar. Ejemplo. Basta que vea el signo más arriba, signo más abajo. Estamos en el caso 2. A ver, comprobemos, ¿no? O sea, no basta que sea signo más y más, también debe cumplir la existencia. Esto es la existencia. Que la división, el número de términos debe ser igual a 15 sobre 3 y este 5 sobre 1. Y no basta con eso, ¿no? Acá sale 5, pero no basta con eso, sino que el numerito que salga sea un número impar. ¿Es un número impar? 5 sí. Entonces recién ahí tenemos la seguridad de que eso sí genera cociente notable. O sea, ¿qué pasa si me hubiera salido otro valor? No genera cociente notable, pues, ¿no? Tienes así. Más, uno sencillo así. 6. Hace la división, 6 entre 1 igual a 6 entre 1. Esto es el número de términos. Sale 6, pero estamos en el caso 2, que es más más. Debe ser un número impar, y acá salió par. Por lo tanto, esto no genera cociente notable. No va a ser exacta esa división. Y lo puedes comprobar por el teorema de resto, pues, ¿no? Como el teorema de resto, el divisor a 0, x más y igual a 0, despejas, x vale menos y eso lo reemplazábamos arriba, ¿no? Por el teorema de resto, no va a salir resto 0. Reemplazando, en vez de x, le colocamos menos y a la 6, más y a la 6, pero como tiene exponente positivo par, 6 es par, esto sale positivo y a la 6, más y a la 6, te sale 2 veces y a la 6. Esto vendría a ser el resto, que no sale 0. Por lo tanto, eso no te va a generar cociente notable. Entonces, para el caso 2, es un poquito más especial, ¿no? No solamente basta que cumpla la división, te salga el número de términos, un número natural, sino que ese número natural te salga impar. Que si sale par, no te va a generar cociente notable, o sea que la división no va a ser exacta, pues. En ese caso, en ese ejemplo, sí, ¿no? Hacemos la división, sale 5, es impar, entonces tiene 5 términos. Le podemos colocar 1. Tiene 5 términos. A ver, 1, 2, 3, 4 y término 5. Lo voy a hacer un poco más atrás. Por acá. El número de términos se consigue haciendo la división de los exponentes. Y si estamos en el caso 2, debe ser un número impar. Si es así, entonces ya podemos desarrollar. Como tiene 5 términos, sí podemos desarrollar, pues, ¿no? Ahora, ya cuando tenga más términos, luego vamos a dar una fórmula general para encontrar el término késimo, término de la posición K. Digamos que tienes 100 términos, no vamos a estar desarrollando todo, que se podría sí, pero demora bastante tiempo, pues. Y es más fácil con la fórmula. Pero cuando tienes así 5 términos, 6 términos, 7 términos, sí lo podemos desarrollar tranquilamente. Como es acá. Tiene 5 términos. ¿Cómo encuentras el primer término? Divides este extremo izquierdo, x a la 15 sobre x a la 3 y queda x a la 2. Y para el último término, que es el término 5, dividimos estos extremos, el extremo derecho, término 5. Más nos va a quedar más y a la 4. Y en el segundo término aparece también x, pero se va a ir reduciendo de acuerdo a la base. Si la base es x a la 3,
su exponente es 3, se va reduciendo de 3 en 3. Acá aparece x a la 9 en el término 3, 9 menos 3, 6. Se va reduciendo 3 y acá se reduce 3, x a la 0. Ya no lo escribimos. Lo mismo pasa con y. Y se va a ir reduciendo de acuerdo al exponente que es 1. Y a la 3, y a la 2, y a la 1, y a la 0. Y ya no lo escribimos porque es 1. Y acá viene el otro detalle, los signos se van a ir alternando. Ahora empieza con más, menos, y ahí está el más, ¿no? Con eso lo compruebas. Más. Por lo que así quedaría. El desarrollo de ese cociente notable. Ese vendría a ser su cociente. Ahora, nota un pequeño detalle, que los términos, cuando los signos vamos alternando, los términos impares siempre son positivos. Término 1 positivo, el término 3 es positivo, el término 5 es positivo. Término impar siempre es positivo. Y los términos pares siempre van a ser negativos. Siempre van a ser negativos. ¿Ya? Ese es el caso 2. Para el caso 3, menos arriba y más abajo. Solamente variamos los signos, ¿no? Para el caso 3. A ver, ¿qué es impar? Para ese caso 3, voy a poner más abajo. Lo mismo. ¿Cuándo va a existir? Cuando se genera cociente notable, cuando hacemos la división, o al momento de hacer la división de los exponentes m sobre p, eso resulta ser igual a n sobre q, y eso resulta ser el número de términos, que es un número natural, debe ser un número natural, y debe ser un número par. Ejemplo. Se hace la división, 18 sobre 3 sale 6, 12 sobre 2 sale 6. Y 6 es par, en ese caso sí es un cociente notable. Si hubiera salido impar, no es cociente notable, o sea, este tipo, ¿no? En el caso menos más, por acá un 2, 3, acá 10, 15, ¿por qué? Digo usted verdadero o falso. Esto genera cociente notable. Bueno, hacemos la división, 10 sobre 2, es lo mismo que 5 sobre 3, sí, porque sale 5. Pero ¿en qué caso estamos? Estamos en el caso 3. El caso 3 solamente te funciona cuando te sale un número par. Y este es impar, entonces no genera CN, cociente notable. ¿Sí? Entonces bastante cuidado, ¿no? Generalmente los problemas de verdadero o falso podemos encontrar ese tipo de problemas. Que necesitas un poco más de teoría, de repente, o recordar la teoría, ¿no? Cuando veas problemas de verdadero o falso. No solamente vas a hacer la división, sino ver en qué caso estamos, porque en el caso 2 debe salir el número de términos impares. En el caso 3, el número de términos debe salir número par. Caso 3 debe salir par, por lo tanto no genera. Si haces el teorema de resto, no te va a salir resto 0. No es un cociente notable. Entonces, como te decía, el caso 2 y 3 son un poco más especiales. Muy bien, a ver, hagamos acá. Ahí sí sale, ¿no? El número de términos, 18 sobre 3 es igual a 12 sobre 2 y sale 6. Es un número par. Por lo tanto, sí, es cociente notable para ese caso 3. 6 términos. A ver, término 1, 2, el término 3, el término 4, el término 5 y el término 6. Hacemos lo mismo. Como calculamos el término 1, haciendo la división del extremo izquierdo. X a la 18 sobre X a la 3, sale X a la 15. Y para el término 6, el último término, hacemos toda esta división. Menos Y a la 12 sobre Y a la 2. Y sale menos Y a la 10. Y empezamos con X. En el segundo término aparece X, sí. Pero va a disminuir el exponente, disminuye de 3 en 3.
Acá aparece como x a la 12, x a la 9, x a la 6, x a la 3, y por acá en el último, x a la 0, que ya no lo escribimos. Hacemos lo mismo con y. Empieza de derecha a izquierda, ¿no? Y a la 10, y va a disminuir de 2 en 2. Y a la 10, y a la 8, y a la 6, y a la 4, y a la 2 y finalmente y a la 0. Pero ya no lo escribimos. En el caso 3 también los signos se van alternando, más, menos, más, menos, más, menos. Y coinciden, ¿no? Bien. Este último signo debe coincidir. Pues. Menos. Por lo que sí quedaría. Nota ese detalle también que los términos impares siempre son positivos. Y los términos pares, término 2 negativo, el término 4 negativo, el término 6 negativo. Finalmente damos la fórmula del término general o del término késimo. Siempre es con un signo más menos la primera base, que es x a la p, primera base x a la p, elevado al número de términos menos k. Número de términos menos k, todo multiplicado por la segunda base, elevado a la k menos 1. Esta fórmula, o si quieres interpretarlo de esta manera, lo mismo, ¿no? Más menos, primera base, número de términos menos k, segunda base, k menos 1. Signo más menos va a depender, este signo depende de los casos, pues, ¿no? Estos signos depende de los casos. ¿En qué caso estás? Es en el caso 1, todos salen positivos. Todo positivo. Y ese en el caso 2 y 3, hay bastante cuidado. Los signos impares positivos y los signos pares negativos. Entonces, depende de los casos. Lo pongo, ¿no? Tenemos un ejemplo así. Entonces, a ver. Para los casos 2 y 3 se cumple que cuando K es impar sale positivo. K es impar sale positivo. Vamos a tomar el signo más. Y cuando K es par, vamos a tomar el negativo. Siempre va a cumplir eso. Los términos pares siempre son negativos y los términos impares siempre son positivos. Entonces, ¿cuánto es el término 15? Impar empieza con menos. El término 24, como es par, como es impar, más, ¿no? Y cuando es par, negativo. Ahora esa reglita te puedes acordar así, pues, ¿no? Si te olvidas, te acuerdas así. Haces aparte, término 1, término 2, término 3, empieza con el más siempre, el término 1 empieza con más, menos, más, y te vas a dar cuenta que los términos impares siempre van a ser positivos y los pares negativos. Y por ahí te olvidas, ¿no? Siempre empieza con más, menos, más. Los signos se van alternando, pero empieza con más, pues. Más, menos, más. Y de ahí sale que los términos impares siempre salen positivos. Y los pares negativos. Un ejemplo. Hay el término 6 del cociente notable. Bueno, para empezar, ¿cuántos términos tiene? Basta hacer la división, ¿no? 20 sobre 2, 10. Ya cuando me digan que es cociente notable, no es necesario hacer la existencia, pues digo, ¿para qué? No, voy a demorar más ya de frente. Divido 20 entre 2, 10. O divido 30 entre 3, 10. Porque ya es cociente notable, ya verifica las propiedades de cociente notable, ¿no? Estamos en el caso 2, más. Ahí sale, hay un error de tipeo ahí, ¿eh? Debe ser menos. Escribir ahí menos. Bueno, claro, porque no puede ser 10, pues, ¿no? Caso 12, allá arriba es menos, ¿ya? Allá arriba es menos, ¿ya? Sí debió ser esto. No genera cociente notable. Cuidado con esos pequeñitos detalles, ¿no? Bueno, ha sido un error de tipeo. Estamos en el caso 3. Hace la división, tiene 10 términos. No lo vamos a desarrollar, vamos a utilizar la fórmula.
El término 6. ¿Cómo calculas el término 6? Primero el signo. Los términos pares siempre son negativos, entonces le pones menos. La primera base, esta es la primera base, y todo esto es la segunda base sin el signo, ojo. Primera base x a la 2 elevado al número de términos, que es 10, menos k, que es la posición, pues, por la segunda base elevado a la posición k, que es 6, menos 1. Así que haría término 6 menos, porque es par, todos los términos pares son negativos. Por eso que, y le colocamos menos, primera base, número de términos, 10 menos la posición 6. 2 sobre la segunda base por la posición menos 1. La posición es 6, k menos 1, 6 menos 1. Y ya está, vas a operar eso. 10 menos 6, 4, 8, ¿no? Menos x a la 8 por 6 menos 1, 5, 15. Término 6 va a tener esta forma. Menos x a la 8 por y a la 15. Ya, muy bien. Ahora sí. Terminamos ahí la teoría. Hemos visto los tres casos. Y la fórmula general para encontrar un término késimo, el término de la posición k. Veamos en la práctica. Vamos con ese problema 1. Indica verdadero o falso. El término central es, el número de términos es 3, el producto de sus términos extremos es, siempre sácale el número de términos. Porque si tiene 5 términos o 4 términos, podemos desarrollarlo y va a ser más fácil el análisis que estar utilizando la fórmula. El número de términos, aquí es igual, 30 sobre 10, y vale a 30 sobre 10, bueno, lo mismo, ¿no? 3. Ya solamente tiene 3 términos. Solamente tiene 3 términos, entonces desarrollalo, pues. De hecho, ¿cómo sacamos el primer término? Divide mentalmente. ¿Cómo sacamos? Como son 3 términos, divide mentalmente. Se va a quedar así. Este es el primer término. Lo voy a sacar de acá. Has hecho la división y te sale el primer término. X a la 30 sobre X a la 10, X a la 20. Y el segundo, el tercer término, has hecho la división, y a la 30 sobre y a la 10. Que te sale y a la 20. Y de ahí se reduce, ¿no? En el término 2 aparece X, pero se va reduciendo de acuerdo a la base. 10. Y el otro también se va reduciendo de 10 en 10. X a la 10 y ya no aparece más. Y a la 20 y a la 10. Y los signos se van alternando porque estamos en el caso 2. Ojo, eso también es importante identificar, ¿no? Más es el caso 2. Los signos se van alternando, más, menos, más. Ya. Ahora, con eso basta, pues. Con eso ya podemos decir si es verdadero o falso. El término central, el que está en el centro, es todo esto, que es el término central. Que es el término 2, menos x a la 10 por y a la 10. O sea, acá le falta el signo menos. Esto es falso. El número de términos es 3, eso sí es verdadero, solamente hay 3 términos en el cociente. El producto de sus términos extremos. Bueno, a ver, multiplica este término extremo con, o sea, el producto del término 1 con el término 3, pues, ¿no? Término 1 por el término 3 te sale x a la 20, y a la 20. Acá te dice menos x a la 30, no, falso. Por lo tanto, quedaría así, falso, verdadero, falso. Eso ya tenemos la alternativa C. ¿Te parece el tipo de problema cuando tú veas que son solamente 3 términos, 4 términos? Lo desarrollas mejor y haces el análisis. Recién cuando
saques el número de términos. Si resulta ser 50 términos, 20 términos, ahí sí, recién vamos a utilizar la fórmula del término general. Ya está, muy bien. Ese fue el problemita 1. Veamos el problema 2, que es más o menos similar. Sí. A ver, problema 2. Bien, es bastante similar que el anterior, ¿no? Se indica verdadero o falso respecto al cociente notable. Rápidamente siempre hay que sacarle el número de términos. No. Número de términos, 40 entre 8, o si quieres 20 entre 4, que es lo mismo, ¿no? Y de paso vamos comprobando, pues, que esté correcto. 5. Estamos en el caso más, al impar, sí está correcto. Caso 2, más, el número de términos debe ser un número impar. Está correcto, sí, cociente notable. Tiene 5 términos, entonces podemos hacer su desarrollo. Ya, bueno, acá ya está desarrollado, ¿no? A ver, confirmemos que es cierto. El primer término, ¿cómo sale? Haciendo la división, x a la 40 sobre x a la 8, x a la 32. El término 2, el término 3, el término 4, el término 5. Término 5, ¿cómo sale? También haciendo la división de más y a la 20 sobre y a la 4. Sale el término 5. Término 1, x a la 32, y el término 5, y a la 16. Y de ahí vamos reduciendo x, ¿no? X se va a ir reduciendo de 8 en 8. De acuerdo al exponente de la primera base, que es x a la 8. 32, ahora aparece menos 8, 24. 16 menos 8, 8. Y 8 menos 8, x a la 0, pero ya no lo escribimos. Pasa lo mismo con y a la 16. Se va a ir reduciendo de 4 en 4. Y a la 16, y a la 12, y a la 8, y a la 4 y y a la 0, que ya no lo escribimos. Y los signos se van alternando. Empieza con más, menos, más, menos, más. Estamos en el caso 2. Caso 2 y 3, los signos se van alternando. Entonces ya está, quedaría así. Y lo que nos pregunten, pues. A ver, veamos. Se dice, el término central es, el término central, este es el término central que es el término 3, pues, ¿no? El término 3 hace de término central. Es x a la 16 por y a la 8, sí, esto sí es verdadero. El número de términos es 4, pues es 5, falso. El grado absoluto del término del lugar 4 es 16. A ver, veamos el término 4. Por acá, ¿no? El término de la posición 4 siempre con todo el signo, pues menos x a la 8 y a la 2. ¿Cuál es el grado absoluto? El GA, grado absoluto. Grado absoluto que venía a ser la suma de los exponentes de las variables. Entendemos que las variables ahí son x y y. Entonces, al sumar el exponente 8 más 12, acá sale 20. Este vendría a ser el grado absoluto. Acá te dice que sale 16. Falso. Por tanto, quedaría así. Verdadero, falso, falso. La alternativa B. Ya está. A ver, revísalo. Voy a resolver este problema 4 y ahí hacemos un paréntesis para que puedas resolver tu examen, ¿ya? A ver, veamos el problemita 3. Cualquier duda o consulta, ya sabes, siempre me puedes escribir por el WhatsApp, perdón, por el chat. Siempre estoy leyendo el chat, ¿ya? A ver, justo hay una pregunta por ahí.
A ver, por ahí me dice, profesor, ¿cómo se haría si te piden el término central? Muy buena pregunta, Leonardo. Si te piden el término central, por acá lo voy a escribir, no. Si te piden el término central, lo que vas a hacer es esto. Colocas es el término central es el término de la posición número de términos más 1 entre 2. Compruébala acá. ¿Cómo sé que el término 3 es el término central? Haces el término central es igual al término del número de términos, 5, más 1 entre 2. 5 más 1, 6, entre 2, 3, pues. El término 3 hace el término central. Imagínate que son, sí, tiene que ser impar, ¿no? Porque si fuera par, habría dos términos centrales. Generalmente se considera el término central cuando el número de términos es impar. Son 20, a ver, ponle 95 términos. Si fueran 95 términos, ¿cuál es el término central? Son 95 términos. El término central lo encuentras sumando 95 más 1 entre 2. O sea, 96 entre 2, 48. El término central es igual al término 48. Se puede quedar como una propiedad. Súmale 1 y lo divides entre 2. Esto. El término central es el número de términos más 1 entre 2, siempre y cuando el número de términos sea impar, pues. Porque si no, no habría término central. O habría dos términos centrales. Con 6 términos, si te piden, porque sí he visto problemas, ¿no? Hay 6 términos. ¿Cuál es el término central? Tendría dos términos centrales. Y claro, el problema te va a especificar, pues, ¿no? De repente encuentra el grado absoluto de los dos términos centrales. Y para hallar el término central también basta, en ese caso basta hacer la mitad nada más, pues, ¿no? Si tienes 6 términos, los términos centrales se encuentran la mitad 3, término 3 y el término 4. Vendrían a ser los dos términos centrales. Los dos términos centrales. Si te pidieran, ya que no hay muchos, son casos particulares de ese tipo de problemas, generalmente es término central cuando va en el centro, pues, ¿no? Justamente de ahí el nombre. Ya, pero sí, buena pregunta. Habría dos términos centrales en ese caso. Problema 3. Acá también es de verdadero o falso, pero a ver, ¿qué te dice? Dado el siguiente cociente notable. Indica verdadero o falso. El valor de n es 10. El número de términos es 10. El primer término es x a la 10. Acá utilizamos la existencia. Si me dice que es un cociente notable, debe verificar que la división de los exponentes debe resultar la misma. O la razón de los exponentes debe ser la misma. Aunque los exponentes son proporcionales, pues, ¿no? 6n sobre n menos 4 debe resultar lo mismo que 40 entre 4. Y esto a su vez, esto es la existencia, que debe resultar un número natural siempre, y al mismo tiempo obtenemos el número de términos, pues. Número de términos. Entonces, tenemos esa ventaja. A ver, resolvamos esta ecuación. 40 entre 4, 10, ¿no? Igualando 6n sobre n menos 4 vale 10. Todo esto mándalo a multiplicar. N menos 4 por 10, 10n menos 40. Menos pasa como más, 6n pasa a restar, 10 menos 6, 4n. ¿Cuánto vale n? 10. N vale 10. Ojo, hemos encontrado n, no es el número de términos. Ojo, bastante cuidado con eso. El número de términos lo estamos representando como numeral t, número de términos. Si queremos, número de términos, bueno, ya está acá, pues, ¿no? El número de términos es igual a esta división, igual a 40 sobre 4, 10, pues.
Sin querer, y hemos obtenido el número de términos, que es 10. Hemos obtenido el valor de n, y con eso me parece que ya podemos decir si es verdadero o falso, ¿no? El valor de n es 10, sí, verdadero. El número de términos es 10, numeral de t, 10, sí, también es verdadero. El primer término, ojo, no es necesario que utilice la fórmula, porque el primer término lo podemos obtener fácilmente de acá, ¿no? Entonces, bien, como ya sabemos el valor de n, este cociente notable tendría esta forma. N vale 10, 60, 10 menos 4, 6. Y hemos dicho que encontrar el primer término es sencillo, basta hacer esta división, por lo que el primer término es x a la 54. Ese es el primer término. Ya tenemos el primer término. Acá te dice que el primer término es x a la 10. No, pues falso. Esto es falso. Por lo que tendríamos verdadero, verdadero, falso, ¿no? Así que verdadero, verdadero, falso. Ya, entonces, vamos viendo las estrategias del momento. ¿Ya? Las estrategias, ¿cuáles son? Si notas que el número de términos, ese cociente tiene términos 4 o 5 términos, a lo mucho de repente hasta 8 términos, ya a lo mucho 10 términos, pues. Entonces, sí podemos desarrollar y hacer el análisis ahí. Otra propiedad importante de la existencia, ¿no? Generalmente cuando no me dan los exponentes, hacemos la división, deben ser proporcionales sus exponentes, y de ahí saco el valor, en este caso de n. Con eso ya tenemos los exponentes de esa división. Y el otro detalle, el primer término y el último término siempre son los más sencillos de encontrar. A ver. Para el problema 4. Acá es similar, me parece, sí, ¿no? Similar al anteriores. A ver, acá se dice, Juan tiene A tubos de ensayo. ¿Cuántos tubos tiene? A tubos de ensayo. Ujú. Donde nos dan esta división y te dice que es un CN, o sea, cociente notable, ¿no? Esto ya es un cociente notable, entonces debe verificar la existencia, ¿no? O los exponentes deben ser proporcionales. Se desea empacarlos en cajas de 3 unidades. ¿Cuántas cajas se necesita para empacar todos los tubos? Bueno, primero encontremos el valor de A, ya luego vemos la parte razonada o la parte aritmética, ¿no? Primero la parte algebraica. Tenemos ese cociente notable. Genera cociente notable, hablamos de la existencia. Ese cociente notable existe si los exponentes son proporcionales. ¿Cuáles son los exponentes? A sobre 2 igual a 5A menos 8 sobre 9. Y a su vez, esa división te genera el número de términos. Ahora, como solamente queremos encontrar el valor de A, entonces vas a resolver esta ecuación. Pues, ¿no? 9 pasa a multiplicar, 9A, este 2 pasa a multiplicar a todo 5A menos 8, sería 5 por 2 por 5A, 10A, 2 por menos 8, menos 16. Y de ahí encuentras el valor de A. Menos pasa como más, 9A pasa a restar, A vale 16. La parte algebraica y ahí termina, porque ahora vamos con la parte razonada, ¿no? La parte aritmética. Entonces, quedaría así. Juan tiene 16 tubos de ensayo. Desea empacarlos en cajas de 3 unidades. ¿Cuántas cajas se necesitan para empacar todos los tubos? ¿Cuántas cajas hace la división, pues, no? ¿Cuántas cajas necesitan? Son 16 tubos, entre 3, 5, sobra 1, por lo que necesita 6 cajas. 5 cajas donde van los 3 y una caja más donde va un solo tubo. 6 cajas en total. 6 cajas en total. Por lo tanto, ahí
La respuesta es la D. 6 cajas. Y esa parte, mira, es razonada, ¿no? No es 5, ojo. Necesita empacar todos los tubos. 6 cajas, pues. 6 cajas. La D sale ahí. Ya está, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer un paréntesis para que puedas, puedas resolver tu examen. Ya, déjame revisar. Sí, ya está habilitado el examen. Pueden comenzar con su examen. ¿Alguien pudiera compartir el enlace? A ver, si alguien que pueda compartir el enlace para que puedan entrar de manera directa tus demás compañeros. Y si ya has entrado, bueno, comienza a resolver, ¿ya? A ver, tienes aproximadamente unos 13 minutos aproximadamente, ¿ya? 6:40, sí, unos 13 minutos aproximadamente. A ver, comienza, ¿ya? Comienza con tu examen. Muy bien, Leonardo. Ahí está el enlace. A ver, comiencen con su examen. Ya está. Ok, comiencen ya.
A ver, todavía tienes tiempo. A ver, continúen ya. Te quedan a ver, unos 5 minutos más o menos. A ver, vamos viendo el promedio. A ver, el promedio hasta el momento es de 10.3. Ujú, sí. 10, bueno, 10. El promedio hasta el momento es de 10, ¿ya? A ver, continúen, todavía tienen tiempo, unos 4 minutos más. 4 minutitos más, ¿ya?
A ver, veamos. ¿Cómo va el promedio? A ver, tenemos un promedio hasta el momento de 11.4. El promedio es 11.4. Ya está, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase, ¿ya? Bueno, promedio 11.4. A ver, nos habíamos quedado en ese problema 4, ¿no? A ver, sigamos. Veamos el problema 5. A ver. Nos dice, indica el valor de P multiplicado por Q. Sí, nos dan esa división y nos dicen que esa división sí es un cociente, cumple la condición de que es un cociente notable. Y además el término 13, el término de la posición 13, tiene esa forma, ¿no? 3x más 1 a la P por 3x menos 1 a la Q. Esto es la primera base, ¿no? Y esto es la segunda base. Posiblemente, pero esto ayuda bastante, ¿no? Para indicarnos que abajo debe aparecer este 3x más 1 y este 3x menos 1. Porque recuerda que la forma general de un cociente notable es del tipo x elevado y elevado, y acá también base x, base x, base y, base y. Entonces, arriba y abajo siempre aparecen la misma base xx, arriba y abajo la misma base y. Entonces, podemos darle forma para que sea un cociente, tenga la forma que estamos viendo, que es un cociente notable, ¿no? Entonces el truco está acá. Ese 6x, exprésalo como 3x más 1 más 3x menos 1, pues. Ese 6x como 3x más 1 más 3x menos 1. Si operas 1 con menos 1, 0, 3x más 3x, 6x. Entonces le podemos dar esa forma. Fíjate que ahora sí, arriba aparece la base y abajo también. Acá la primera base, 3x más 1. Y esto es la segunda base, 3x menos 1. Si quiere le puede hacer un cambio de variable para que tenga la forma de un a a la 17 más un b a la 17 sobre a más b. También, ¿ya? Nota que tiene la forma así. Estamos en el caso 2. Caso 2 es más más. Recuerda que el número de términos debe salir impar, ¿no? ¿Sale impar? Sí, pues 17, ¿cuántos términos tiene ahí? 17 entre 1, 17. Número de términos 17. ¿Es impar? Sí. Cumple la condición. Ya. Nos piden el término 3. Fórmula para el término késimo. Lo apuntamos por acá. El término késimo, bueno. El término késimo es más menos, siempre el signo. La primera base elevado al número de términos es de la forma más general, ¿no? Porque la base no siempre va a ser A o X, ¿no? Mira, en este caso la primera base tiene la forma de 3x más 1, pues entonces, esta es la forma más general para encontrar el término késimo. Primera base, número de términos menos la posición K por segunda base, la posición menos 1, K menos 1. Menos 13. Nota un detalle, hemos dicho que término 1, término 2, término 3, empieza con más, menos, más. Los términos impares siempre son positivos. Término impar siempre son positivos. Por lo tanto, es más primera base elevado al número de términos 17 menos la posición, que es 13. Segunda base, posición 13 menos 1. Operando 17 menos 13, 4, 13 menos 1, 2. Este es el término 13. Pero como del problema, ese término debe tener la forma de 3x más 1p, 3x menos 1co, elevado a la q, perdón. Y de ahí sacas, por simple comparación, pues, ¿no? Esto vale p,
Esto vale Q. Y finalmente lo que te están pidiendo es el producto. 4 por 12, 48. Y con eso ya tienes o tenemos la alternativa A. Problema 5. Ahora, por lo general es suma o resta, ¿ya? Algunos, bueno, acá ha sido sumando, ¿no? 3x más 1 más 3x menos 1, pero a veces puede ser resta. O puede ser otro tipo, ¿no? Pero más general es suma o resta. Por ahí vamos a ver los tres casos, ¿eh? Suma. El siguiente también me parece que es suma. Vamos al problema 6. Ya. A ver, por ahí no he subido las así. Qué raro. A ver, yo me acuerdo que sí lo he subido ya. A ver, voy a revisar. Depende, lo he puesto en otra carpeta. Ujú. Ya, muy bien, Estrella, ya. Voy a revisar. A ver, problema 6. ¿Cuál es el valor numérico del término del lugar 23? Nos piden el término 23. Encuentra el término 23 y luego encuentra su valor numérico para x igual a menos 1. Del desarrollo de este cociente notable. Fíjate que acá la potencia, arriba sí aparecen las potencias, ¿no? Cuya base es x más 4, potencia cuya base es x. El signo no, cuidado, el signo no lo tomamos. El signo solamente para saber en qué caso estamos. Ojo, acá cuidado, signo menos más, no, todavía no, porque no tiene la forma, pues. Hay que darle forma a ese 2x más 4. Pero similar al anterior, pues, ¿no? X más 4 más la base x. Sale 2x más 4. Entonces, en vez de colocar 2x más 4, le damos la forma de x más 4 más x. Ahí sí. Menos más, estamos en el caso 3, ¿no? Caso 3, donde los signos se van alternando. El número de términos, bueno, o esta es la primera base, x más 4, x es la segunda base. Número de términos, 26 entre 1, es lo mismo que 26 entre 1, número de términos, 26. En el caso 3, el número de términos debe ser par, sí, pues sale 26, es número par. Ahora, ¿qué queremos? El término 23. Utilizamos la misma fórmula. Pues, el término 23, mira, si es impar, otra vez, ¿no? Para todos los impares siempre son términos positivos. Entonces, acá es más la primera base elevado a 26 menos 23. Por la segunda base, la posición 23 menos 1. Eso es la fórmula, ¿no? Lo que es más primera base, número de términos menos la posición K por segunda base, la posición menos 1. Esta es la fórmula para el término K décimo. Lo repito otra vez para que te lo vayas memorizando. Ya está. Primera base, 26 menos 23 por la segunda base, posición menos 1. A ver, operando ahí, x más 4 elevado a la 3 por x elevado a la 22. Este es el término 23. Ahora te dice, una vez que hayas encontrado el término 23, evalúa cuando x es igual a menos 1. Se reemplaza, pues, menos 1 más 4 a la 3 por menos 1 a la 22. Acá sale 3, ¿no? Elevado a la 3, 27. ¿Y acá cuánto sale? Menos 1 elevado a ese 22, que es par, 1 positivo. Todo esto sale 27. 27 por 1, 27, pues. Por lo tanto, el valor numérico ahí es 27. Y la respuesta es la C. Casa. Casita sale ahí. Ya está. A ver, revísalo.
sí, tienes razón. Sí. Qué raro. No está subido, ¿no? No están subidos los ejercicios. Bueno, lo voy a subir ahora. Qué extraño. Ya está. A ver, sigamos. Veamos el siguiente problemita. Problema 7. ¿Cuál es el décimo término de este cociente notable? El término 10. Primero hay que darle forma, ¿no? No tiene forma. Arriba aparecen las potencias. ¿Y cuáles son las potencias? El x más 1 a la 60 y el x a la 30. Y acá abajo debería aparecer esa potencia. Pero aparece el x al cuadrado más x más 1. Lo que podemos hacer es, para este tipo, en este caso, no solamente basta sumar, ¿no? Porque no sale. Si sumas x más 1 más x, te sale 2x más 1, ¿no? Si restas, te sale 1, entonces, no. Este es diferente, ¿no? Hay algo más que hacer ahí. Entonces, le damos forma al divisor. El divisor es x al cuadrado más x más 1. Bien. Voy a trabajar con x. X al cuadrado, en vez de x, lo voy a escribir como 2x menos x. Todo más 1. Ordeno x al cuadrado más 2x más 1 menos x. Porque con los tres primeros, ahí se forma el binomio, pues, ¿no? X al cuadrado más 2x más 1. Ahí es el binomio x más 1 al cuadrado. Menos x. Compruébalo. Cuadrado del primero, el doble de primero por el segundo, 2x, cuadrado de 1, 1. Menos x, ahí está menos x. Entonces, le damos esa forma. Por lo tanto, en el divisor ya no escribimos, o escribimos, reescribimos, ¿no? Esa forma de binomio al cuadrado menos x. X más 1 al cuadrado menos x. Y fíjate que aparecen las bases. X más 1, la base x, la base x. Entonces, si estamos, ahora sí, tiene toda la forma de un cociente notable. Estamos en el caso 1. Menos arriba y menos abajo. Menos, menos. Bueno, en el caso 1 todos son positivos, pues, ¿no? Todos los términos son positivos, así que no nos preocupamos por el signo. Identifiquemos a la base. Todo esto viene a ser la primera base con todo el exponente 2 o con primera base. Todo esto viene a ser la segunda base, sin el signo. El signo no, el signo siempre solamente nos va a permitir determinar en qué caso estamos. Menos, menos, caso 1. Segunda base. Primera base con todo el exponente. Segunda base, ya que hubiera sido a la 6, también con todo el exponente. Término 10. A ver, la fórmula. Término kdécimo más menos primera base elevado a la número de términos menos k por segunda base elevado a la posición menos 1, k menos 1. Término 10. Bueno, número de términos primero, ¿no? Número de términos 60 entre 2, que viene a ser lo mismo 30 entre 1, 30. El término 10. Positivo, porque es el caso 1. Pues en el caso 1 todos son positivos, así que no hay problema. Primera base, x más 1 al cuadrado, todo elevado al número de términos 30 menos 10. Por segunda base, posición menos 1. El número de términos 30 menos la posición, que es 10, por segunda base elevado a la posición, que es 10 menos 1. Y ya está. Operamos y ya tenemos el término décimo o el término 10. Acá sale 30 menos 10, 20. Por 2, 40, ¿no? 10 menos 1, 9. Ese vendría a ser el término décimo. X más 1 a la 40 por X a la 9. Sale la D. Ya está. Bien. El problemita. Similar al anterior, ¿no? Solamente acá le damos forma, sí, pero ya es
depende un poco más elaborado, ¿no? Ya no es suma-resta, sino hay que completar cuadrados. Le damos forma completando cuadrados, que en vez son las estrategias más sencillas, ¿no? En el divisor le damos forma sumando las bases, x más 1 más x, restando x más 1 menos x, o completando cuadrados. Ya después, fórmula. Número de términos, término 10, fórmula. Muy bien. Terminamos con el problema 8. Mira, es que es al revés, ¿no? Ya nos dan el cociente desarrollado. Es un cociente notable. Toda esta expresión ha salido de un cociente notable. ¿Cuál es el cociente notable? Para empezar, fíjate que los signos se van alternando. Entonces, o bien estamos en el caso 2 o caso 3. Pues el caso 1 imposible. O sea, la C no puede ser, ¿no? El caso 2 más, menos más. La B tampoco, porque ese caso no existe. Pues más arriba, menos abajo, no existe. Eso solamente el caso 2 más, menos más. O sea, podría estar entre la A o la D, ¿no? Hacemos de manera formal. A ver, analicemos. De acuerdo a los signos, entonces podemos decir, estamos en el caso 2 o caso 3. Si estamos en el más o en el menos más. Lo voy a hacer por acá. Siempre fíjate en los extremos. En un extremo aparece X, en el otro extremo aparece 1, porque eso te indica las bases. X1. Ahora, para sacar el exponente, porque es X elevado al algo, pues, ¿no? 1 elevado al algo. Pero cuando es 1 no hay problema, porque 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1, así que no nos preocupemos ahí. Nos vamos a preocupar más por X. ¿Cómo sacábamos el exponente de X? Es de la primera base, ¿no? Fíjate de cuánto en cuánto disminuye. De 5 en 5. Está saltando de 5 en 5. Entonces, el exponente que le corresponde acá es 5, pues. X a la 5. Y luego habíamos dicho que sacar el primer término, este es el primer término, y sacar el último término es sencillo porque el primer término lo sacamos de acá, haciendo esta división. Ahora, recuerda que es un cociente notable, entonces acá arriba también debe tener la misma base X. ¿Elevado a qué exponente? Elevado a un exponente. Pero recuerda que al hacer la división te debe salir el término a 1. Entonces, X a la 35 sobre 5, no. Pues. X a la 40 debe ser, ¿no? El exponente que le corresponde acá es 40. Para que al momento de hacer la división te salga X a la 35, que es el primer término. Ahora, falta ver si es más o menos. Pero, y fíjate que ya podemos sacar el número de términos también, ¿no? ¿Cuántos términos tiene? Divide 40 entre 5, tiene 8 términos, pues. Este es el término 8. Negativo 1. ¿Cómo sacábamos el último término? De la misma forma, dividíamos todo esto. Como acá aparece 1, arriba también debe aparecer 1, porque es la base. 1 elevado al algo. Pero como es 1, no importa qué exponente le ponga, siempre va a salir 1, pues. Ahora, al hacer la división te debe salir el término 8. Entonces, si fuera más, va a salir positivo, no te sale negativo. Entonces no estás en el caso más. En este no. Estás en el caso 3, menos más, porque al momento de hacer la división te sale menos 1, pues. Y ya está. Con eso ya lo reconstruiste. ¿Cómo queda? Así. X a la 40 menos 1 sobre X a la 5 más 1. Con eso tenemos la respuesta, la D. Ya está. Muy bien, terminamos con ese último problemita. Nos vamos a quedar ahí. Y eso era así, justo. Y nos vemos entonces, ¿cuándo? El viernes, ¿no? Para nuestra full práctica, ¿ya? A ver. Preguntas, dudas, consultas. A ver, sí tiene razón, y Estrella no había subido los ejercicios, qué raro, yo me acuerdo que sí. Bueno, ya lo subí, ya subí la ejercitación.
Ya está, muy bien. Así nos vamos a quedar ahí. Terminamos con ese último problemita. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta el viernes. Chao.